Bienvenidos al segundo capítulo de la introducción a macroeconomía en sistema dinámico. En esta cápsula se trata de algunas explicaciones y definiciones sobre modelos y teorías. Veamos primero algo sobre los modelos. Modelo viene originalmente de una palabra latín, modus, por forma, la forma de tamaño reducido. En los diccionarios se nos dice algunas definiciones, un objeto pequeño que representa otro, usualmente más grande. Esto parece un trabajo de construcción preliminar. Algo entonces que es un modelo para construir más grande, como típicamente hacen los ingenieros. Y también puede ser la descripción esquemática abstracta entonces de un sistema, una teoría, un fenómeno. Y esta descripción reproduce sus propiedades conocidas o eventualmente desconocidas y puede ser usado para seguir estudiando sus propiedades. Esto es un poco más cercano a cómo usamos modelos en economía. Ahora hay otros significados, un patrón o estilo genérico, ¿no? El modelo de cada año de Microsoft Excel o de un automóvil, o quizá el alumno modelo de la carrera o los modelos en la moda, por ejemplo, ¿sí? Antes de los romanos, esto descendía de otra raíz, med, que da acceso a otros derivados como medicina, moderno, modesto e incluso comunidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de modelo, lo vamos a hacer dentro de esta definición de descripción esquemática, pero sin olvidar los otros significados que llevan. Ahora, teorías. Una teoría puede ser un conjunto de reglas, de principios o de conocimiento sobre una ciencia como la economía. Eso es verdad, pero quizás no nos interesa tanto porque es la ciencia de la ciencia, la epistemología. Nosotros más bien lo tratamos como un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia, el razonamiento lógico, todo lo que es el modo de trabajo del científico. Y algunos ejemplos acá. Préstamo es esta palabra de una raíz griega, teoría, como contemplación o meditación, y eventualmente especulación abstracta. Y interesante también que un primo de la teoría es el teatro. Ahora, cuando hablamos de modelos y teorías, decimos que un modelo articula una teoría y esto permite meter las cartas en la mesa y revisar su coherencia lógica. Es decir, despistar errores antes de seguir invirtiendo tiempo y otros recursos en el desarrollo de la teoría. Permite derivar hipótesis que pueden ser usadas para fines de corroboración. Incluso evaluar de manera anticipativa intervenciones y cambios, para no meterse en un curso de cambios del cual podía haberse sabido antes que no iba a resultar, y derivar recomendaciones. Muy bueno entonces para nuestra profesión. Ahora, modelos hay de muy diferentes tipos. Aquí me importa hacer una diferencia entre cómo se relacionan con la noción de tiempo. Hay modelos estáticos. Son modelos que se refieren a fenómenos que son sin el eje del tiempo. Muchas veces tenemos que hacer con esto, pero es poco satisfactorio, porque nos interesa cómo cambian las cosas en el tiempo y eventualmente cómo intervenir en la forma como cambian. Entonces han desarrollado modelos llamados estáticos comparativos,
que reconocen la existencia del tiempo, pero de una forma más bien simplificada, que considera el T1, tiempo 1, inicio de un proceso, T2, final de un proceso, representan los estados iniciales y finales, pero no nos explica cómo vamos de uno al otro. ¿Sí? Muchas veces cuando decimos que vamos a hacer un cambio de política económica y al final esto se va a estabilizar, justamente lo que más nos importa es verificar el proceso. No se puede con este tipo de modelo. Sí se puede con modelos dinámicos. Un modelo dinámico también contempla solamente una ventana de tiempo, de un momento inicial hasta el final, pero también explica y describe cómo se convierte, cómo se transforma la situación inicial en la final. Entonces, muchas veces en los libros de introducción a la macroeconomía tenemos que ver con ecuaciones de modelos estáticos, donde no tenemos la noción del tiempo, que son buenos para simplificar, pero que dejan mucho de lo que necesitamos comprender fuera de la ecuación y dentro de los párrafos del texto. En cambio, en disciplinas como la dinámica de sistemas, que usaremos aquí un poco, estamos hablando de modelos auténticamente, genéricamente dinámicos, que pueden ser usados entonces para hacer experimentos de cambios de un sistema económico. Hay otras tipologías de modelos. Según el tipo de representación, existen modelos formales que pueden ser matemáticos analíticos, como los que estudian en los ramos de matemática. Pueden ser basados en ecuaciones y diagramas formales, sin una solución analítica, sino que trata de llegar a una solución numérica. ¿Sí? Eso entonces entre los libros más matemáticos y los modelos tipo acumulación y flujo. Ahora, también hay modelos semiformales que se basan en diagramas causales, los que vamos a utilizar muchas veces aquí, y gráficos de comportamiento. Semiformales porque no son tan estrictamente regulados como los modelos matemáticos o formales. Sin embargo, tienen reglas de formulación, es decir, no se pueden usar cualquier símbolo ni de cualquier manera. Entonces, diagramas de bucle causal y gráficos de libro. Los otros son modelos informales, porque consideran que cada vez que hablamos de algo, de algún fenómeno o proceso económico, estamos manipulando representaciones de este proceso. Entonces, también nuestros dichos y dibujos sobre las cosas son de cierto modo modelos. Y muy importante en este sentido, todo lo que no está en las ecuaciones y gráficos del libro, donde está la descripción del proceso de transformación. Bien, por último, los modelos tienen diferentes tipos de componentes. Y esto, por cierto, cambia un poco con los lenguajes utilizados. Aquí se presentará entonces el que más utilizamos aquí en el curso. Variables, hay tres tipos. Variables de flujo, que dicen cuánto cambió algo en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, cuál ha sido el valor de la producción de la economía de un país en un trimestre. Luego también hay variables de estado o de existencia, inventarios, acumulación. ¿Cuál es el saldo en una cuenta? ¿O cuántos productos están en el inventario? Se han producido pero no vendido. Y luego a veces tenemos que calcular tasas de algo. Y usamos variables que no son ni flujo ni estado. Podemos llamar diferentes nombres auxiliares o convertidores. Cuidado entonces con diferentes tipos de variables que se mezclan sin avisar su tipo muchas veces en los libros. ¿Sí? Y nuestros modelos de flujo y acumulación usan estas distinciones. Lo otro son los vínculos causales. Siempre y cuando hablamos de modelo necesitamos a lo menos dos variables y un vínculo de causación o vínculo causal entre ellos. Entonces tenemos los vínculos causales, pero también a veces usamos vínculos temporales. Una cosa pasa antes y luego otra.
que no necesariamente implica la existencia de una causa entre ellos. Y luego, como en los mapas de concepto, mapas mentales, tenemos vínculos connotativos muchas veces, ¿sí? Vínculos jerárquicos. Es decir, la empresa es un actor económico, el hogar es un actor económico. Entonces, esta afirmación es que genera una proposición de relacionamiento entre dos conceptos, es un vínculo de connotación. Nosotros nos vamos a concentrar esencialmente en vínculos causales.